Bueno, chavos, el día de hoy vamos a abordar el tema de superposición. Espero que nodos y mallas haya quedado lo suficientemente claro para poder hacer este cambio de tema. Para poder abordar el teorema de superposición, primeramente necesitamos aprender que debemos de respetar ciertas reglas para poder quitar fuentes de voltaje y de amperaje. Una fuente de amperaje y una fuente de voltaje se pueden quitar de un circuito para un análisis un poco más sencillo, pero debemos de respetar ciertas reglas. Las reglas que se deben de respetar son las siguientes. Si yo quiero quitar o eliminar una fuente de amperaje, debo de dejar abierto el circuito, ¿sí? Si aquí tengo los nodos A y B, yo desconecto simplemente la fuente y dejo mi circuito abierto, ¿sí? Entonces abro el circuito para fuentes de amperaje. Si yo quiero eliminar una fuente de voltaje, lo que debo de hacer es hacer un cortocircuito. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mis nodos A y B, quiero eliminar esta fuente, lo que hago es quito la fuente y uno los extremos de los nodos en donde se encontraba conectada la fuente. A eso quiere decir que estamos cortocircuitando nuestro circuito. Ahora, el teorema de superposición pretende evitar hacer la parte de las ecuaciones lineales y nos cambia el proceso de hacer planteamiento con ecuaciones lineales por un poquito más de proceso de solución de ejercicios, reducción y trabajar con leyes como Kirchhoff, como Ohm, divisores de voltaje, para poder llegar más a, pues no más a rápido. Básicamente la destreza de cada uno les va a dar la velocidad de solución en el ejercicio, pero el objetivo pues es que aquellas personas que no gustan de hacer análisis por ecuaciones, pues en este caso van a poder seguir aplicando la ley de Ohm. Obviamente no en todos los ejercicios hay ciertas reglas, ciertos límites depende del ejercicio que vamos nosotros a trabajar, es el que vamos el método que vamos a utilizar. Hay veces que no nos vamos a salvar de usar mallas, nodos, o para algunos va a ser más fácil utilizar mallas y nodos, pero ya va a depender de cada uno de ustedes. Ahora, vamos a empezar con un ejercicio sencillo, ¿sí? Para ir explicando de qué se trata este método, porque a lo mejor todavía no me comprenden muy bien a qué me refiero con hacer eliminación de fuentes. Fíjense bien, vamos a poner una de cada una de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos aquí en este ejercicio? Tengo una fuente de amperaje de 2 amperes, una fuente de voltaje de 3 volts y tengo dos resistencias, una de 6 ohms y una de 9 ohms, ¿sí? Vamos a tratar de calcular la intensidad X que circula sobre esta resistencia de 9 ohms. Nosotros tenemos esta intensidad, ¿sí? Esta intensidad, acuérdense cuando analizamos mallas, por aquí fluye una corriente proporcionada por la fuente de 3 volts y por acá fluye esta intensidad de 2 amperes. Entonces puede ser que la intensidad de aquí con la intensidad de aquí se sumen, ¿sí? Y me den por lógica la IX. Pero al aplicar el teorema de superposición, lo que nosotros hacemos en el análisis de circuitos es ver la cantidad de corriente. Podemos apreciar nosotros en ese análisis la cantidad de corriente que está proporcionando esta fuente de 3 volts a esa resistencia de 9 ohms. Y también si estos 2 ohms llegan completos a la fuente, a la resistencia de 9 ohms, o cierta cantidad de ese amperaje cruza por aquí. Es algo que nos permite el teorema de superposición. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos dos fuentes y nosotros para analizar por teorema de superposición aplicaríamos dos análisis. De cada análisis vamos a sacar un valor de IX, uno con respecto a la fuente de 3 volts sin contemplar la de 2 amperes y otro análisis con la fuente de 2 amperes sin contemplar la de 3 volts, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hagamos ese planteamiento, lo que debemos nosotros hacer es
Pueden ustedes, no hay un orden, no hay alguien que diga, primero empieza con la de 2, después con la de 3, o primero con la de 3, después con la de 2. Usted puede empezar con la que se sienta más cómodo. Entonces, vamos a empezar a trabajar con la de 3 volts, ¿sí? Para poder trabajar con la pura fuente de 3 volts, debo de eliminar la de 2 amperes. Entonces, ¿cómo elimino la de 2 amperes? Simplemente la desconecto. Supongamos que aquí están mis nodos A y B. Entonces, pues quedaría el circuito abierto. Voy a dejar el circuito tal como está o como quedaría sin la fuente para que no haya ninguna confusión. Me queda mi fuente de 3 volts, mi resistencia de 6 y aquí se encontraba la conexión con la de 2 amperes, ¿sí? Obviamente por aquí no va a cruzar ni circular ninguna corriente porque es un circuito abierto. Entonces, simplemente vamos nosotros a analizar lo que sea en circuito cerrado. Aquí pues es un análisis muy sencillo en el cual nosotros estaríamos aplicando un divisor de voltaje o estaríamos aplicando una ley de Ohm, ¿sí? La que usted se acomode o la que usted se le haga más fácil de procesar. Si usted aplica la ley de Ohm, pues básicamente lo que tiene que hacer es sacar, como lo hacíamos a los principios de la clase, su resistencia total y sacar una intensidad que circula por aquí. Esa intensidad sería la que está aportando esta fuente hacia la resistencia de 9 ohms, ¿sí? Entonces tendríamos una resistencia total igual a 15 ohms, ¿sí? Y ya con esa información pues podemos determinar nuestra intensidad total que circula por aquí, que sería los 3 volts, ¿sí? Entre los 15 nos da igual a 0.2 amperes y esta sería la intensidad que circula por aquí, 0.2 amperes. En conclusión, en esta sección, la fuente de 3 volts está aportando 0.2 amperes a la resistencia de 6 y a la resistencia de 9 ohms, ¿sí? En esta primera parte del circuito. Y nosotros acabamos de determinar que la intensidad que circula por aquí cuando analizamos con la fuente de 3 volts sería una IX número 1, ¿sí? Y esa IX número 1 sería igual a 0.2 amperes, ¿ok? Entonces, después continuaríamos haciendo el análisis, pero ahora, si ya analizamos con la fuente de 3 volts, correspondería el análisis para la fuente de 2 amperes. Y lo que haríamos es quitar la fuente de 3 volts. ¿Cómo se quita la fuente? Se cortocircuita. Entonces, yo quito la fuente, uno de los nodos donde estaba conectada y dejo la conexión de todo lo demás igual. Mi fuente de 2 amperes, 6 ohms, 9 ohms, ¿ok? Aquí igual puede usted utilizar el mismo método, ¿sí? Aplicar ley de Ohm para poder sacar lo que vienen siendo sus valores o pues aprovechar la condición de que, acuérdese, truchas con este tipo de conexiones, están en paralelo las dos, ¿sí? Muchos se pueden ir con la finta y agarrar estas, sumarlas en serie. No, fíjese bien los nodos cómo están conectados, ¿sí? Y se encuentran en una conexión en paralelo, nada más que yo ya no la pongo acá, la pongo acá en la parte superior para respetar el lugar que tenía la fuente de 3 volts, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía nuestro divisor de corriente? ¿Sí? Necesitamos identificar la intensidad que pasa por aquí, que ahorita la vamos a trabajar como IX2, ¿sí? Entonces, sería la resistencia equivalente sería el paralelo de estas dos, ¿sí? La resistencia equivalente sería igual a 3.6, ¿sí? 3.6 ohms. Y mi fórmula me dice que para calcular entonces la IX2 sería la resistencia equivalente entre la resistencia analizada, ¿sí? Que sería mi RX, que sería la de 9 ohms, por la corriente de entrada, que sería la corriente de entrada, que serían nuestros 2 amperes. Sustituimos valores, la IX2 es igual a 3.6 entre 9, ¿sí? Por 2, ¿ok? Entonces mi IX2 es igual 3.6 entre 9 por 2 igual a 0.8 amperes, ¿ok? Quiere decir que esta intensidad de 2 amperes no llega por completo a la resistencia de 9 ohms. De esos 2 amperes únicamente están llegando 0.8 a esa resistencia. Es lo que está aportando la fuente de 2 amperes a nuestra resistencia de 9 ohms, ¿sí? Ahora, al final, si queremos dar
o el problema nos dice calcula la IX, ¿sí? Esta sería mi IX total del problema, ¿sí? Porque aquí tendremos una IX1 correspondiente al análisis con 3 volts y una IX2 correspondiente al análisis con 2 amperes. Yo necesitaría calcular cuál va a ser la IX total. ¿Cuál va a ser el valor de la IX total? Aquí va a depender de cómo me hayan salido los sentidos de las intensidades. Si en este análisis me salió que va para abajo, pues entonces diría IX1, ¿sí? Más, porque en este sentido también van para abajo, ¿sí? El análisis en esta fuente, al momento de sacar el flujo de corriente, va a entrar a este nodo, se va a separar en dos, una baja, la otra fluye por aquí y aquí se vuelven a juntar y vuelve otra vez a entregar los 2 amperes, ¿sí? Entonces van hacia el mismo lado, por lo tanto sería más la IX2, ¿ok? Entonces mi IX total es igual a los 0.2 amperes más los 0.8 amperes, la IX total es igual a 1 ampere, ¿sale? Y así estaríamos analizando aplicando el teorema de superposición. Es un ejercicio sencillo, la verdad, para empezar a trabajar con el método, y ahorita a continuación vamos a poner uno un poco más complejo, ubicando la intensidad en otro lado, con un circuito un poco más amplio, más extenso, en el que ustedes puedan ir viendo cómo analizar. Ahora, no es obligatorio hacer los análisis por separado. Usted puede tener 3 fuentes y hacer 3 análisis distintos, pero también puede tener 3 fuentes y hacer un análisis, cancelar una o dos de las fuentes y el siguiente análisis aplicar mallas si es que se acomodó con el método. Si no, puede hacer sus 3 análisis por separados y tampoco va a causar ningún problema. Al final de cuentas, si usted comprueba este método por análisis de mallas, debe llegar exactamente al mismo resultado, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver otro ejercicio y vamos a continuar. Después les voy a mandar ejercicios para que vayan resolviendo de superposición como trabajo de esta semana. Ya trabajamos con mallas y hemos avanzado. Creo yo que vamos bien. Si alguien tiene dudas o preguntas, acuérdense no dudar en exponerlas, en decirlo, en comentar, para que no queden pues ningún cabo suelto, ¿no?, en los temas que vamos analizando. Ya ahorita vamos a empezar a entrar con corriente alterna y vamos a trabajar pues cosas un poquito mucho más complejas y vamos básicamente pues el chiste es avanzar y tratar de no perder ningún tema y sacar el semestre en tiempo y forma, ¿sale? Ahorita vamos a poner otro ejercicio más para darle la explicación. Ok, este es nuestro siguiente ejercicio que vamos a trabajar. En este ejercicio nos piden determinar cuál es el valor de la intensidad X que se encuentra en la parte superior que pasa por la resistencia de 15 ohms. Esta IX primero la analizaremos quitando la fuente de 2 amperes y después quitando la fuente de 3.5. Aquí por el tiempo del video ya lo tengo, pues ya eliminé las 2 fuentes y ya tengo los 2 esquemas que vamos a analizar a continuación. Fíjense bien. Si yo analizo este esquema de aquí, primero quitando la fuente de amperaje y empezando con la fuente de voltaje, lo que yo tendría es una intensidad X que si yo analizo el flujo de corriente que me va a proporcionar la fuente de 3.5 volts, estaría en sentido contrario a lo que marca la IX, y eso lo vamos a dejar expresado en base a este esquema, ¿sí? Yo debo de saber que esta intensidad que aporta la de 3.5 volts va en sentido contrario a la intensidad principal que me marcan ahí. Aquí vamos a ponerle que esta es la IX total, ¿sí? Entonces yo aquí voy a calcular la intensidad X número 1 con respecto a la fuente de 3.5 volts. Esta intensidad va a viajar en este sentido, ¿sí? Aquí aún estoy dejando estas conexiones, pero pues obviamente hay que entender que es un circuito abierto y pues no se va a considerar, ¿sale? Esto no implicaría que yo tenga que sumar esto en serie y luego esto en paralelo con esta para que no causara ningún error. Si esto está abierto, esto es como si no existiera, ¿sí? Lo dejé indicado aquí para que ahorita al inicio del problema usted viera que ahí se encontraba la fuente de 2 amperes y yo la había retirado. Entonces, aquí en esta sección quiere decir que yo puedo eliminar esto para no causar confusión a alguien, ¿sí? Y el circuito quedar un poco más cómodo en su análisis. Si yo lo dejo en esta sección así como se encuentra, me voy a dar cuenta
que estas tres resistencias se encuentran en serie conectadas, ¿sale? Tengo una resistencia de 3, de 10, de 7 y de 3 que forman una de 10 y una de 15 que formarían una de 25. Entonces este es un problema muy fácil, porque si yo convierto estas en paralelo, pues tendría aquí un paralelo, con un paralelo aquí y con un paralelo acá, con una fuente de voltaje, ¿sí? Y pues ya por leyes esto ya es básicamente de kinder, y tendría 3, son 25, ¿ok? ¿Qué quiere decir aquí? Pues que cada una de las resistencias, ¿sí?, pues tiene el mismo voltaje, ¿vale? Es una conexión en paralelo y automáticamente yo podré determinar cuál es la intensidad que fluye por aquí, que sería mi intensidad X número 1, ¿sale? Y esa intensidad sería igual, pues, a la misma intensidad que circula por aquí, y X1, ¿sale? Es la misma intensidad la que fluiría por ese sentido. Entonces, básicamente, pues es ley de Ohm, voltaje entre resistencia. La intensidad X1 es igual a los 3.5 de la fuente entre los 25 de la resistencia. 3.5 entre 25, pues es igual a 0.14 amperes, ¿ok? Y ya tengo mi intensidad número 1. Nada más hay que acordarnos, yo siempre cuando les estoy explicando en el pizarrón, les dejo indicado esta intensidad X1 hacia dónde va. Aquí en este sentido, si va para arriba o para abajo, o si va para izquierda o derecha. En este caso, de acuerdo al análisis con esta fuente, va hacia la izquierda, ¿verdad? Y ahí vamos a dejar indicado, ¿vale? Ahora vamos a analizar la fuente de 2 amperes. En este ejercicio hay que ponerse bien trucha, ya que igual si usted gusta simularlo para comprobar lo que le voy a decir a continuación, lo pueda realizar. Aquí no se quedó el circuito abierto, se queda el circuito cerrado. La corriente eléctrica es una corriente lista, es una corriente floja, y muchas veces hay elementos por los que suele no pasar, dependiendo la conexión que yo tenga en el circuito. La corriente eléctrica siempre va a buscar la forma más fácil de regresar a la fuente que la está produciendo o de ir a la vía de tierra más cercana, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta sección así conectada, la intensidad va a hacer este viaje, va a salir y va a llegar a este nodo, ¿sí? Va a separarse en dos, va a bajar y va a pasar la intensidad que andamos buscando, que sería la intensidad X2, ¿sí? Por aquí, ¿vale? Pero cuando llega a este nodo, la corriente eléctrica tiene la opción, tú le diste al momento de cortocircuitar esta línea, le dimos la opción de decidir si pasaba por la de 5, que son 5 ohms de resistencia, o se iba por un cable que tiene mucho menos resistencia que esa componente de 5 ohms que se encuentra en el circuito. Entonces obviamente la intensidad eléctrica va a viajar por donde tenga mucho menor resistencia, y vamos a tener que omitir esta de 5 ohms, ¿sí? No lo digo yo, es un efecto que normalmente pasa. La corriente eléctrica va a fluir por donde haya menor oposición a ella. En este caso acá hay un cable conectado y va a fluir en este sentido, ¿sí? Entonces esta no va a afectar a mi circuito, ¿sale? Ya después les voy a tratar de anexar el circuito con la medición para que vean que es igual a 0 cuando se encuentren en esta situación, para que no traten, pues para que vean que la comprobación de lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Entonces esta queda descartada y tengo dos intensidades únicamente que analizar. Entonces puedo aplicar un divisor de voltaje, ya que al no estar esta, es como si mi circuito se encontrara así, ¿ok? Y por lo tanto es una conexión en paralelo entre las dos. Esta de 7 y de 3 me queda otra vez como una de 10, ¿sale? Y me quedaría mi circuito algo así, con una resistencia de 10 ohms y una de 15, ¿no? 10 ohms y una de 15, 2 amperes de entrada. Y pues otra vez aplicamos mi divisor de corriente, ¿no? El equivalente de las dos, ¿sale? Vamos a checar el equivalente. Tendríamos 10
en paralelo con 15 me daría igual a 6 ohms, ¿sale? Mi resistencia equivalente aquí sería igual a 6 ohms. Entonces mi fórmula, la IX2 va para este sentido y sería la que circula por la intensidad de 15 ohms. Entonces la intensidad de X2 es igual a la resistencia equivalente entre la resistencia analizada, Rx, que sería la de 15, por la corriente de entrada, ¿vale? Nuevamente. Entonces tendría IX2 es igual, resistencia equivalente serían 6, entre la resistencia analizada serían 15, por la corriente de entrada que serían 2 amperes. Entonces esto es igual a 0.8, ¿sale? 0.8 amperes, ¿sale? Ahora hay que ver cuando está en el circuito hacia dónde va la intensidad. Aquí la intensidad va en este sentido, ¿sale? Va hacia la derecha. Aquí en esta va hacia la izquierda. Esto nos va a servir ¿para qué? Bueno, nos va a servir para poder determinar la intensidad final, ¿sale? Esa intensidad total que tenemos que calcular, la IX total en esta ocasión, es igual a que, bueno, la IX total, la que va para el mismo lado que la IX total, ¿sale? Sería la IX2, vamos a ponerla como positiva, 0.8, y la que va en sentido contrario es la de 0.14, que es la IX1, pues menos 0.14, ¿ok? Entonces mi IX total es igual, 0.8 menos 0.14 es igual a 0.66 amperes, ¿ok? O 660 miliamperes. Y el sentido, me da positiva, quiere decir que el sentido que estamos manejando, pues el sentido es el correcto y sigue llevando el mismo sentido de intensidad, ¿ok? Entonces, este es el teorema de superposición. Tiene algunas restricciones, por ejemplo, no siempre se pueden eliminar las fuentes que tengamos, depende solamente que sean fuentes independientes. Ahorita, si se fijaron, trabajamos con puras fuentes independientes y las eliminamos. Hay que recordar siempre, para poder eliminar una fuente de amperaje, abrimos el circuito. Para poder eliminar una fuente de voltaje, hacemos un cortocircuito, ¿ok? Espero quede claro, y cualquier duda o pregunta, estoy a la orden para contestarlas, para ver sus dudas, sus comentarios. Cuídense, saludos.